en el DF. Eso me imaginaba, porque varias personas han venido y me han mencionado que han venido de diferentes sitios de México para disfrutar este fin de semana. Estoy muy alegre de que tenemos una representación de muchos sitios en este gran país de México. Hoy tuve el privilegio de pasear un poco. Los primeros 2 días pues estaba tratando de poner mi reloj biológico al día y también terminando de editar un libro que traduje del inglés al español, que va a salir en las próximas 2 semanas. Un libro que se titula Adoración en el trono de Satanás. Y tuvimos el privilegio hoy de visitar las pirámides y subimos a la pirámide del Sol y también subimos a la pirámide de la Luna. Qué vistazo tan espectacular hay desde allá arriba. Es algo sensacional, algo hermoso, y disfrutamos mucho. 2 hermanos de la iglesia muy gustosamente dedicaron su día para llevar a este servidor allá, y lo aprecio mucho. Antes de comenzar nuestro estudio de esta noche, que se titula Examinando el manto de Jesús, queremos hacer lo que hacemos cada noche antes de comenzar. Nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, inspiró la Sagrada Escritura, y nosotros solamente podemos entenderla si el mismo Espíritu viene a explicárnosla. Así que por eso oramos para pedir que Dios nos acompañe, abra nuestro entendimiento para que podamos comprender. Así que les invito a que inclinen sus rostros conmigo y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio una vez más de no solo encontrarnos en tu casa, sino también de comenzar este sábado en este lugar. No hay un mejor lugar donde estar para comenzar tu santo día. Pedimos, Padre, que en nuestro estudio de esta noche, tu Santo Espíritu nos acompañe en forma especial. Pedimos, Señor, que al estudiar este tema tan importante, examinando el manto de Jesús, nos ayudes a entender la importancia de permanecer en el Señor Jesús. Y te pido, antes de predicar este sermón, que si hay alguna persona aquí que no ha entregado su vida a Jesús, que tu Santo Espíritu obre en sus corazones para que esta noche sea el momento clave para hacer esa entrega. Te damos gracias por el privilegio de la oración y gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 22. San Mateo, el capítulo 22. Y vamos a estudiar en nuestro tema de hoy los primeros 14 versículos. Lo primero que quiero hacer es leer el pasaje para que lo podamos tener claro en nuestra mente. Y entonces, después de leer el pasaje, vamos a regresar al versículo 1 y vamos a interpretar lo que el pasaje significa. Empiezo leyendo en el versículo 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Versículo 4. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Versículo 6. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso,
Se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Una situación muy seria. Versículo 12. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no tuvo nada que decir. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el último versículo: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta es la parábola que queremos estudiar esta noche. Tiene una relación muy estrecha con lo que hemos estado estudiando. Ahora, antes de interpretar esta parábola, queremos repasar lo que hemos estudiado hasta ahora, particularmente lo que estudiamos en nuestro tema de anoche. Hay 5 pasos que nosotros tenemos que tomar para tener el manto de Jesús. ¿Cuál es el primer paso? El arrepentimiento, tristeza por el pecado. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es la confesión de nuestro arrepentimiento, la confesión de que somos pecadores y merecemos la ira de Dios. ¿Cuál es el tercer paso? Confiar o creer que la vida de Jesús y su muerte pueden estar en mi lugar, es decir, aceptar su justicia. En cuarto lugar, vimos que es necesario, ¿qué cosa? Que nuestra vida cambie. Es decir, una vida que ha sido convertida va a producir frutos, va a producir buenas obras, porque si no produce buenas obras, entonces nuestra profesión no es genuina. Y luego finalmente, el último paso, ¿cuál es? El último paso es el bautismo, donde nosotros pasamos simbólicamente por la experiencia de Jesús. Morimos, somos sepultados y resucitamos, y entonces Dios nos dice: yo te incluyo en lo que hizo Jesús, porque eso fue lo que le pasó al Señor Jesucristo. Es decir, 5 pasos claros en la Biblia para recibir el manto de Jesús. Ahora vamos a la parábola en Mateo 22 y vamos a comenzar en el versículo 1 para interpretar el significado de esta parábola. Dice Mateo 22 y el versículo 1: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey. Ahora, en esta parábola, ¿a quién representa el rey? En realidad, este rey representa a Dios el Padre. Claramente en la parábola, el rey representa a Dios el Padre. Así que dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién es el hijo? El hijo es Cristo Jesús. Es decir, el Padre quiere hacer una fiesta de bodas para su hijo, Dios el Padre para Jesús. Ahora, si se va a realizar una boda, es necesario mandar invitaciones, ¿sí o no?
para que haya amigos y familiares y compañeros de trabajo y todos puedan venir a disfrutar y a presenciar la boda. Así que después de decir que había un rey que quería hacer una fiesta de bodas a su hijo, se nos dice que se mandan invitaciones. Note lo que dice el versículo 3. Y envió a sus siervos. Note la palabra clave allí es envió. Envió a sus siervos para llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Ahora, la pregunta clave es: ¿quiénes son los que fueron enviados para invitar a la gente a las bodas de Jesús? Hay tres respuestas a esa pregunta. Vayan conmigo a Juan el capítulo 1 y el versículo 6 y el versículo 7. Recuerden que la palabra clave aquí es envió a sus siervos a convidar a la gente a la boda del Hijo, que es Cristo Jesús. Juan 1 y el versículo 6 y el versículo 7. Hubo un hombre, ¿y cuál es la siguiente palabra? Ahí está la palabra clave. Enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. ¿A qué vino Juan el Bautista? ¿Para preparar el camino para quién? Para Jesús. Es más, Jesús lo llamó el amigo del esposo. Es decir, Dios mandó a Juan para invitar al pueblo judío para que vinieran a la boda de Cristo Jesús. Hay una segunda respuesta. No solamente fue Juan. Noten Mateo 10 y el versículo 5 al 7, otro grupo que fue enviado para preparar el camino para la boda de Jesús. Mateo 10 y el versículo 5 hasta el versículo 7. Está hablando de los 12 apóstoles. Y fíjense la palabra clave. A estos 12, ¿cuál es la siguiente palabra? Ahí está la palabra clave. Envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino, recuerden esa palabra camino, porque vamos a volver a ella. La palabra camino tiene que ver con los gentiles. Cuando se usa esa palabra tiene que ver con los gentiles, con ir a los gentiles. Dice entonces, diciendo, por camino de los gentiles que no vayáis. ¿Ve? No vayáis. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quiénes más fueron enviados para preparar gente para recibir a el que se iba a casar? Los 12 apóstoles. Pero hubo otro grupo aún más grande que fue enviado. Nota lo que dice Lucas el capítulo 10 y el versículo 1. Lucas 10 y el versículo 1. Aquí está hablando de 70 que Jesús envió para proclamar el evangelio y predicar que el Mesías había llegado y que había venido para casarse con el pueblo judío. Dice en Lucas 10:1: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes que, ahí está la palabra clave otra vez, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Están preparando el camino para quién? Están preparando el camino para el Señor Jesucristo. Ellos son enviados para preparar al pueblo judío, para que el pueblo judío recibiera al Señor Jesucristo. Jesús quería casarse con su pueblo. Por eso inclusive Jesús le dijo a los judíos: ¿cómo pueden ustedes llorar cuando el esposo está en su medio? 3 diferentes personas o grupos enviados para preparar el camino para la boda. Primero, Juan el Bautista. En segundo lugar, los 12 apóstoles. Y en tercer lugar, tenemos a los 70. ¿Cómo reaccionaron aquellos que recibieron la invitación? Dice en el versículo 3: mas estos que no quisieron
venid. Le dieron una cachetada a los mensajeros. No nos queremos casar con este. Pero Dios no se iba a rendir. Así que nos dice en el versículo 4, ahora fíjense bien, este versículo nos da un dato cronológico muy importante. Dice, volvió a enviar ¿qué? Otros siervos. Diciendo, decid a los convidados. Yo pregunto, ¿para este tiempo se ha realizado la boda todavía? Después de la primera invitación, ¿se realizó la boda? No, todavía no se ha realizado porque todavía se está invitando gente. Dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado, ahora fíjense un dato muy importante, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Eso es un dato muy importante. ¿Sabe que este grupo de mensajeros en realidad fue enviado a los judíos después de la muerte de Cristo Jesús? Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que fue después de la muerte de Cristo? Yo pregunto, en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, ¿qué representaban los sacrificios de los toros y los sacrificios de los animales? ¿Qué simbolizaban los sacrificios? ¿Simbolizaban qué? La muerte de Cristo Jesús. Vayan conmigo a Isaías 53:7 para que vean un ejemplo de que el sacrificio de los animales representaba el sacrificio de Jesús. Dice allí en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo pregunto entonces, cuando se mandó el segundo grupo de siervos para hacer la invitación, ¿fue después de la muerte de Cristo? Claro que sí, porque la parábola dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados, ¿qué? ¿Cuál es el tiempo del verbo? Han sido muertos. Es decir, este segundo grupo de obreros o de siervos son enviados a los judíos después de la muerte de Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo en la última parte del versículo 4, mis animales, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. ¿Para este tiempo se había realizado la boda todavía? No, porque todavía se está ¿qué? Todavía se está invitando gente para venir a la boda. Todavía se están esparciendo las invitaciones. Ahora notemos lo que dice el versículo 5 y 6. ¿Cómo reaccionaron cuando se dio esta segunda invitación después de la muerte de Cristo? Dice en el versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los ¿qué? Los afrentaron y los mataron. ¿Cómo respondió el pueblo judío al llamado que se les hizo después de la muerte de Cristo? La Biblia nos dice que no solamente ignoraron el llamado, sino que a los siervos o los mensajeros los afrentaron y los mataron. Yo les pregunto, después de la muerte de Cristo, ¿Dios envió mensajeros adicionales al pueblo judío, sí o no? Claro que sí. ¿Cuántos años más quedaban de gracia para el pueblo judío después de la muerte de Cristo? Si conocen la profecía de las 70 semanas, saben que después de la muerte de Cristo iban a pasar 3 años y medio más de gracia para el pueblo judío. Ese es este periodo. Ahora, quiero que notemos lo que dice Mateo 23 y el versículo 34. Mateo 23 y el versículo 34. Este versículo se está realizando solamente unos 2 o 3 días antes de la muerte de Cristo. Es casi en el día cuando Cristo muere. Y fíjense lo que dijo Jesús. Por tanto, he aquí yo os... ¿Cuál es la siguiente palabra? Una de las palabras claves
en la parábola. Por tanto, he aquí yo os envío, ¿qué? Profetas. ¿Y qué más? Y sabios. ¿Y qué más? Y escribas. Ahora escuchen el tiempo del verbo. Y de ellos a unos, ¿qué? Mataréis y crucificaréis. Yo pregunto, ¿el verbo, en qué tiempo está el verbo? Futuro. Es decir, estoy hablando después de la muerte de Cristo. Dice, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Y a otros, ¿qué? Azotaréis en vuestras sinagogas. Y luego dice, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Yo pregunto, ¿se iban a mandar otros mensajeros después de la muerte de Cristo? Claro que sí. ¿Qué iba a hacer el pueblo con ellos? La parábola dice que algunos lo ignoraron el llamado y otros afrentaron y mataron a los siervos que fueron enviados. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Dice que Dios iba a mandar profetas. ¿Saben ustedes cuál fue el último profeta que Dios le dio al pueblo de Israel? Se llamaba Esteban, mi tocayo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe que era profeta? Porque la Biblia dice que Esteban dio una visión del cielo. Vio el cielo abierto y vio al Hijo del Hombre que estaba parado a la diestra de Dios. Es decir, la última visión que se le dio a un profeta en el pueblo judío fue Esteban. ¿Y qué hicieron con Esteban? Esteban los llamó, les predicó un tremendo sermón y lo que hicieron fue apedrearlo. ¿Y quiénes eran los sabios? Porque el versículo dice que se iban a mandar sabios también. Si ustedes miran Hechos del capítulo 6, dice que los 7 diáconos estaban llenos de sabiduría. Los 7 diáconos fueron enviados. Y luego dice que se iban a mandar escribas. Entre los escribas estaba Saulo de Tarso, que era un erudito. Los escribas eran eruditos en el pueblo de Israel. Y luego dice, algunos mataréis y crucificaréis. Si ustedes leen el libro de Hechos, van a descubrir que mataron a Santiago y también mataron a Pedro y algunos de los otros apóstoles. Y luego dice que otros azotaréis. El libro de Hechos dice que azotaron a Juan, azotaron a Pedro, azotaron a Pablo, azotaron a Silas, entre otros. Y luego dice que algunos iban a ser perseguidos de ciudad en ciudad. Yo pregunto, ¿quién es el que perseguía de ciudad en ciudad? Ustedes conocen muy bien, es Saulo de Tarso. Es decir, Jesús está diciendo, después de mi muerte, yo les voy a mandar a ustedes profetas. Yo les voy a mandar a ustedes sabios. Yo les voy a mandar escribas. Y ustedes, en vez de aceptar el mensaje de ellos, en cuanto a mi persona, ustedes los van a crucificar, los van a matar, los van a azotar, los van a afrentar. Es decir, van a rechazar el mensaje. Así que nos hemos movido del tiempo de Juan a los 12 apóstoles, a los 70, al momento de la muerte de Cristo. Pero ahora quiero, y los mensajeros que vienen después de la muerte de Cristo. Pero ahora quiero que noten que la parábola se mueve un poquito más adelante en la historia. El versículo 7. Al oírlo el rey, al oír que el rey, al oír que los que habían recibido el mensaje lo rechazaron, ¿cómo reaccionó el rey? Dios el Padre dice, al oírlo el rey, se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué fecha es esa? ¿Cuándo pasó eso? Para aquellos que han leído la historia saben que en el año 70 vinieron los ejércitos romanos, circularon la ciudad, entraron a la ciudad y la quemaron. Es decir, en el versículo 7 ahora estamos en el año 70. Nos hemos movido de Juan a los 12 apóstoles, a los 70, a la muerte de Cristo, a otros siervos que dan otra invitación y finalmente al año 70 de la era cristiana. Es decir, Dios usó a los ejércitos romanos para castigar
a los que rechazaron las primeras dos invitaciones. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, noten lo que dice Lucas 19, 41 al 44, sobre la destrucción de Jerusalén. Dice en Lucas 19, 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque verás y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a la tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y ahora viene la razón: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál era el tiempo de su visitación? El hecho de que Jesús había ¿qué? Jesús había muerto y había venido para llamarlos para casarse con Él espiritualmente. Así que ahora tenemos un problema, y es que todavía no se ha realizado la boda. Los invitados que se hicieron en las primeras dos invitaciones no quisieron venir. Así que, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos al versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Yo pregunto, ¿todavía se había realizado la boda? No, la boda no se había realizado. En el tiempo de Juan no se realizó, en el tiempo de los 12 apóstoles no se realizó, con los 70 no se realizó, con la muerte de Cristo no se realizó, con los otros siervos que fueron enviados no se realizó. Cuando la destrucción de Jerusalén sucedió, no se había realizado la boda todavía. Así que dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas. Ahora escuchen bien: mas los que fueron convidados, ¿cuáles son esos? Los que rechazaron las primeras dos invitaciones. Dice: mas los que fueron convidados no eran dignos. Esa palabra dignos es clave. Vayan conmigo a Mateo el capítulo 10 y vamos a ver quiénes son los que no eran dignos. Mateo 10, 5 y 6, y luego vamos a leer los versículos 11 hasta el versículo 15. Fíjense lo que dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino, recuerden esa palabra camino. Cuando se usa la palabra camino se refiere a invitar a ¿quiénes? A los gentiles. Las primeras dos invitaciones fueron ¿a quiénes? A los judíos. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de los gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿a quiénes fueron las primeras dos invitaciones? Al pueblo judío. Ahora vamos al versículo 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, es decir, de entre los judíos, informaos quién en ella sea qué. Ahí está la palabra clave. Quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa vendrá sobre ella, mas si no fuere qué digna, vuestra paz se volverá a vosotros, y si alguno os recibiere, no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Entonces, ¿quiénes son los que no eran dignos? ¿En relación con quién se usa la palabra digno? ¿Con el pueblo qué? Con el pueblo judío, exactamente. Es decir, los que rechazaron los primeros dos llamados no eran dignos, el pueblo judío. Así que encontramos en el versículo 9 que se dan instrucciones ahora. Id pues, escuchen bien, id pues a las salidas de ¿dónde? ¿A dónde es eso? A la luz de lo que estamos estudiando. ¿Qué significa eso? A los caminos. Significa ir a los gentiles ahora. Así que dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas
a cuantos halléis. Ahora el mensaje va a ¿quiénes? Ahora el mensaje va a los gentiles. Ahora fíjense qué interesante la cronología de esta parábola. Empieza con Juan el Bautista, continúa con los 12 apóstoles, luego con los 70, luego con la muerte de Cristo, luego mensajeros adicionales, luego la destrucción de Jerusalén. Y ahora Dios dice, ahora vayan ustedes a reunir a los que están en los caminos, que son los gentiles. Y hasta el día de hoy todavía se está haciendo esa reunión y todavía se está haciendo la invitación. Ahora, noten lo que dice Mateo el capítulo 8 y el versículo 11 y el versículo 12. ¿Quiénes son aquellos que están en los caminos? Mateo 8, 11 y 12. Y os digo, aquí habla Jesús, que vendrán muchos de oriente y occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob. ¿Ve que sí había algunos dignos entre los judíos? Dice, os digo que vendrán muchos de oriente y occidente, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero ahora escuchen, mas los hijos del reino, ¿quiénes son esos? El pueblo judío que rechazó las invitaciones. Dice, mas los hijos del reino serán ¿qué? Echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Las mismas palabras que usa Jesús al final de la parábola. Ahora noten también Lucas 13 y el versículo 22 al 30, que le añade un pincelazo a lo que acabamos de leer de Mateo 8 y el versículo 11 y 12. Lucas 13, 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, son ciudades y aldeas judías, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, eso está hablando de Cristo, cuando Cristo haya cerrado la puerta, diciendo, Señor, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, ¿quiénes son estos a quien Jesús va a decir, yo no los conozco a ustedes? ¿Quiénes son? Nuevamente el pueblo judío, porque fíjense lo que dice Jesús. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿En las plazas de quiénes enseñó Jesús? En la de los judíos. ¿Y comió y bebió con quiénes? Con los judíos. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y ahora escuchen, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Había individuos que eran dignos en el judaísmo, ¿sí o no? Habían individuos que eran dignos, pero como nación no fueron dignos. Y luego sigue diciendo, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿Quiénes son esos que van a venir del norte, el sur, el oriente y el occidente? Los gentiles, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros. ¿Quiénes son los postreros? Los gentiles. Y hay primeros que serán ¿qué? Postreros. ¿Y quiénes son esos? El pueblo judío, como nación. Repito que había individuos dignos dentro del judaísmo. Gamaliel, José de Arimatea, Nicodemo, Saulo de Tarso. Pero estamos hablando del pueblo judío como nación que fue rechazado. Ahora noten Mateo 21, 43 y 44. Jesús predijo esto claramente, que cuando se rechazaron los primeros dos llamados, cuando el pueblo judío rechazara los primeros dos llamados,
que el evangelio iba a ir a los gentiles. Mateo 21, 43 y 44 es la conclusión de una parábola que dio Jesús. En la parábola dice Jesús que Dios envió mensajeros cuando llegó el tiempo de los frutos para reunir los frutos. Y dice que trataron mal a los siervos y los mataron. Dice que volvió a mandar otros mensajeros más e hicieron lo mismo con esos. Y luego dice que al final, como último, envió a su propio hijo y dijo: respetarán a mi hijo. Pero lo que dijeron fue que este es el heredero, matémosle y tomemos su herencia. Y entonces encontramos en los versículos 43 y 44 lo que Jesús quiso enseñar con esta parábola, porque Jesús le dice a aquellas personas que están escuchando, le dice: bueno, ¿y qué creen ustedes que va a hacer Dios con esa gente que recibió la primera invitación, la segunda invitación, luego Dios manda al hijo y lo matan a él? ¿Qué va a hacer Dios con esos? Dicen, los va a destruir miserablemente y va a dar su viña en renta a otros. Y luego Jesús enseña la lección que quería que ellos entendieran. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será ¿qué? Quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quiénes son esos a quien se les iba a dar el reino que produzca los frutos? A los gentiles. ¿Y saben que el apóstol Pablo dijo exactamente lo mismo? Vayan conmigo a Hechos, el capítulo 13 y el versículo 46 y 47. Hechos, el capítulo 13 y el versículo 46 y 47. Pablo y Bernabé acaban de presentar un mensaje poderoso a un grupo de judíos. Y los judíos lo que hacen es burlarse de ellos y rechazar lo que Pablo y Bernabé están predicando. Y fíjense lo que sucede en el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase ¿qué? Ahí está la palabra clave. Primero, la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis, ¿ven la conexión con la parábola? Y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos ¿a quiénes? A los gentiles, es decir, a los caminos. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Recuerden lo que dijo Jesús en Hechos del capítulo 1 y el versículo 8: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta ¿qué? Y hasta lo último de la tierra. Estaba refiriendo Jesús al evangelio que debía ir a ¿quiénes? A los gentiles. Es decir, desde que el pueblo judío fue rechazado como nación, no como individuo, sino como nación, el evangelio ha estado siendo predicado a los gentiles, es decir, a la humanidad en general. Noten lo que dice el versículo 10 de la parábola. Y saliendo los siervos por los caminos. ¿Qué son los caminos? A los gentiles, que somos nosotros. Y saliendo los siervos por los caminos, ¿qué hicieron? Juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Pregunta: ¿todavía en este momento se ha realizado la boda? No se ha realizado la boda todavía. Se están reuniendo los invitados, pero la boda no se ha realizado todavía. Cuando se están reuniendo los gentiles, después que la nación judía fue rechazada, y se está reuniendo, invitando con el evangelio a todas las personas de todas las naciones, desde lo último de la tierra, la boda todavía no se ha realizado. El versículo 10 nuevamente dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente ¿qué? Malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora esto es muy interesante. Solamente los buenos aceptaron la invitación por los caminos. ¿Hubo malos también? ¿Y cómo se sabe quién es bueno y quién es malo?
Es una pregunta importante. Ahora, déjenme darle otra ilustración, otra parábola que dio Jesús para que podamos comprender un poquito mejor esto. ¿Recuerdan ustedes la parábola de la pesca? Vamos a Mateo 13, 47 al 50. Mateo 13, 47 al 50. Vamos a ampliar este punto de lo que significa ir por los caminos e invitar a todas las gentes a venir a la boda. Mateo 13, 47 dice que el reino de los cielos es semejante a un ¿qué? A una red que fue echada ¿dónde? Al mar, y recogió ¿qué? Toda clase de peces. Y cuando estaba lleno, ¿qué sucedió? La red se trajo a la playa. ¿Con qué fin? Para hacer una obra de separación. ¿Sí o no? Sigue diciendo, reunieron a los buenos ¿en qué? En canastas. ¿Y qué hicieron? Botaron los ¿qué? Los malos. Y luego Jesús explica lo que quiso decir. Así será al final de la historia o al final del siglo. Vendrán los ángeles y separarán ¿a quiénes? A los impíos de entre los justos, y echarán a los impíos en el horno de fuego. Allí será ¿el qué? El lloro y el crujir de dientes. Ahora, vamos a mirar un momentico este asunto de la pesca, porque se relaciona con la parábola que estamos estudiando. La red. ¿Qué representa la red? La red representa el evangelio. ¿Qué representa el acto de tirar la red? Significa predicar el evangelio. ¿Qué es el barco? El barco es la iglesia, exacto. ¿Y quiénes son los peces? La raza humana, los que el pueblo de Dios está pescando. Y usted dice, ¿cómo sabe eso, pastor? Es muy sencillo. Porque Jesús le dijo a los discípulos, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Es decir, los peces son seres humanos y los pescadores son el pueblo de Dios. Y cuando se predica el evangelio, solamente entra a la iglesia gente buena. Solamente pura gente santa, pura gente que está salva entra a la iglesia. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? ¿Saben que la parábola del trigo y la cizaña no se refiere? El trigo no son los justos y la cizaña son esos borrachos que andan por allá. El trigo y la cizaña están ambos en la iglesia, porque no se pueden distinguir. Es decir, que la cizaña aparenta ser trigo. Es decir, que cuando se predica el evangelio, la red del evangelio reúne toda clase de personas y las mete en la iglesia. Pero en la iglesia hay creyentes genuinos y hay creyentes falsos. ¿Y cómo se determina quién es genuino y quién es falso? ¿Cómo se determina quién en verdad se arrepintió? ¿Quién de corazón confesó sus pecados? ¿Quién genuinamente reclamó la justicia de Cristo Jesús? ¿Quién en su vida demostró que en verdad recibió a Jesús y que su bautismo no solamente fue mojarlo, sino que en verdad fue una experiencia de sepultar el viejo hombre y resucitar a novedad de vida? ¿Dónde se revela o se determina eso? Se determina en un evento que la Biblia llama el juicio. Ahora sigamos con la parábola para que vean. Todavía no se ha realizado la boda. La red se ha tirado. Hay trigo y cizaña por montones. Hay peces buenos y malos en la iglesia, es decir, en el reino del Señor Jesucristo. Todos los invitados a la boda han llegado. Pero falta hacer algo. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados. Ahora déjenme decirles algo. Esa traducción ver
es una traducción muy pobre de la palabra original. En realidad, la palabra ver que se usa allí significa examinar. Por ejemplo, el diccionario exegético del Nuevo Testamento dice que la palabra ver en el Nuevo Testamento, que se usa aquí, que es la palabra theaomai, significa observación intensiva, completa, meticulosa, reflexiva y abarcante. Eso es lo que significa ver. Es decir, el rey no solamente viene, vamos a mirar aquí. No, él viene a examinar a los que fueron convidados. ¿Y qué es lo que va a examinar? Va a examinar para ver si en verdad tienen qué cosa. El manto de bodas. Sigue diciendo, y entró el rey para ver a los convidados. Todavía no se ha realizado la boda. Y vio allí a un hombre que no estaba ¿qué? Vestido de boda. Ay. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuándo se está realizando eso? ¿Antes de la segunda venida o después? Tiene que ser antes. ¿O es que ustedes creen que cuando Cristo venga se va a llevar a su gente al cielo y después que esté allá va a examinar y decir, ¿y qué estás haciendo tú aquí? No. Este examen se hace en el cielo mientras la gente está ¿dónde? En la tierra. Lo que se examina en el cielo son los registros de cada persona. Dios guarda un registro exacto de cada uno de nosotros sin faltar un solo detalle en los registros celestiales. Todo está registrado allí. Por eso nosotros debemos arrepentirnos y confesar el pecado y confiar en Cristo, para que esos pecados que estén anotados allá hayan sido perdonados, y cuando nuestro nombre comparezca ante el juicio, nuestro nombre esté cubierto con el Señor Jesucristo. Pero hay de aquel que en verdad no se arrepiente, ni confiesa sus pecados, ni confía de verdad en los méritos de la sangre de Cristo Jesús. Este examen no se hace después de la segunda venida de Jesús. Este examen se hace en el juicio antes de la segunda venida de Cristo. Cada uno será examinado para ver si su profesión fue genuina o falsa, para ver si en verdad fui trigo o cizaña, un pez bueno o un pez malo. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 251 y 252, encontramos este comentario. Los convidados son aquellos que profesan servir a Dios. ¿Quiénes son los convidados? ¿Los que qué? Los que profesan servir a Dios. Ahora escuchen bien, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Saben algo? Cada persona que se bautiza profesando a Jesús, su nombre es anotado en el libro de la vida. Y ustedes dicen, bueno, y si hay personas que se bautizan que no están en verdad arrepentidos y sencillamente admiten el pecado pero no lo confiesan, y si en verdad no confían en los méritos de Jesús, ¿esos también son anotados en el libro de la vida? Sí. El juicio es lo que determina si la profesión fue genuina o no. Por eso es que se hace un juicio. El propósito del juicio no es para informar a Dios, porque Dios sabe todo. Dios no necesita un juicio. Dios no dice, a ver, vamos a ver los libros para saber yo a quién voy a salvar. No, Dios sabe todo. Pero Dios quiere revelar ante el universo, ante todo el mundo, por qué este está y el otro no está, si ambos profesaron a Jesús y ambos fueron bautizados. Sigue diciendo, los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Ahora escuchen, antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión, esto tiene mucho sentido, dice,
esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, porque cuando Él venga traerá su galardón consigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Ya cuando Cristo viene, Él trae su recompensa. No puede traer la recompensa sin haber demostrado antes cuál es la recompensa. Es lo que ella está diciendo. Ahora este juicio se hace en el cielo. Nosotros comparecemos ante el tribunal de Cristo, no en persona, sino a través de nuestra biografía. Porque en el cielo hay una biografía completa de nuestra vida, no solamente por fuera, sino por dentro. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, las cosas secretas, todo está escrito allí. Es decir, Dios tiene otro Esteban Bor en forma escrita en los libros celestiales. Y cuando llega mi caso en el juicio, Dios dice: Esteban Bor, comparezca ante mi tribunal. ¿Y a dónde estoy yo cuando dice Dios eso? Pues estoy en la tierra. Entonces, ¿cómo puedo comparecer ante el tribunal de Cristo en el cielo? Comparezco a través de ¿qué? A través de lo que está escrito en los libros. Sigue diciendo: esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, porque cuando Él venga traerá su galardón consigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Dios guarda un registro de nuestras obras y nuestras vidas en los libros celestiales. Claro que sí. Todos los que profesan a Cristo son seguidores genuinos de Cristo Jesús. Les voy a compartir ahora algunos versículos que hablan del juicio en el resto de la Biblia, y también voy a leer algunos textos que demuestran que no todos los que profesan a Cristo en realidad son verdaderos seguidores de Cristo. Voy a mencionar solo estos versículos, no los vamos a leer. En 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10 dice: es menester que todos comparezcamos ante el gran tribunal de Cristo para rendir cuentas por lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea ¿qué? O sea malo. Yo pregunto, ¿Dios guarda un registro de nuestras palabras en el cielo también? En Mateo 12 y el versículo 34 Jesús dijo: por vuestras palabras seréis justificados y por vuestras palabras seréis ¿qué? Condenados. Y tendremos que dar cuenta de nuestras palabras en el día del juicio. En Eclesiastés 12:14 nos dice que Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa secreta, sea buena o sea mala. En Mateo 7, 21 al 23, encontramos que en los últimos días van a venir personas y le van a decir a Jesús: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Eran cristianos, sí o no? Claro, porque no van a usar el nombre de Cristo si no eran cristianos. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, Señor, ¿no echamos demonios en tu nombre? Señor, Señor, ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? Y Jesús va a decir: sí, sí, ustedes tienen mi nombre, vénganse acá. No, Jesús va a decir: ¿qué cosa? No os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Hay personas que dicen Señor, Señor, pero cuyo corazón está lejos del Señor. Claro que sí. Hablamos de la parábola de la red. La red reúne peces buenos y peces malos en la misma red del evangelio y los mete en el barco. Claro que sí. Hay trigo y hay cizaña, ¿sí o no? La Biblia dice que inclusive los ministros se pueden transformar en ministros de justicia. Así lo dice el apóstol San Pablo. Además de eso, había 5 vírgenes sabias y 5 vírgenes fatuas. Todas tenían lámparas. La lámpara representa la Biblia y todas tenían por lo menos cierta cantidad de aceite. Pero 5 eran falsas. Y ustedes conocen que el apóstol Pablo nos dice en 1 de Timoteo el capítulo 3 y el versículo 5 que en los últimos días vendrán muchas personas que tendrán la apariencia de piedad, pero no tendrán el poder de la piedad. ¿Están captando lo que está sucediendo aquí? Antes que Jesús venga, escuchen bien, el caso de cada persona que profesó a Cristo se va a examinar en el juicio. Completa biografía se va a mirar, que está registrada en los libros celestiales, para determinar si la persona en verdad
¿tiene el manto de Jesús o no tiene el manto de Jesús? En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 252, dice la escritora: mientras los hombres moran todavía en la tierra, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. Delante de Dios pasa el registro de vida de todos los profesos seguidores. Todos son examinados según lo registrado en los libros del cielo, y según sus hechos queda para siempre fijado el destino de cada uno. Y luego sigue diciendo en la página 254: la justicia es la práctica del bien, y es por sus hechos por lo que todos han de ser juzgados. Ahora escuchen bien: nuestros caracteres se revelan por lo que hacemos. Las obras muestran si la fe es genuina o no. ¿Saben cuál es el propósito del juicio? Es muy sencillo: es revelar quiénes tuvieron fe genuina y quiénes tuvieron fe falsa. Y yo pregunto, ¿cómo se manifiesta la fe genuina? ¿Cómo se demuestra que una persona tenía fe genuina? Lo estudiamos anoche. Dijo Santiago, el hermano de nuestro Señor, que la fe sin qué, sin obras, es muerta. Nuestras obras, nuestra vida demuestra si nosotros en verdad hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Saben ustedes que la boda entre Cristo y su pueblo no se realiza en la tierra, sino que se realiza en el cielo? ¿Saben cuál es el momento de la boda? Después que se hayan examinado todos los convidados que profesaron aceptar el nombre de Jesús, ya cuando Cristo haya demostrado quiénes son en verdad suyos, porque se han arrepentido de verdad, han confesado de corazón sus pecados, han confiado plena y completamente en la justicia de Jesús, sus vidas han demostrado que su fe es genuina y han sepultado su vida vieja para resucitar a novedad de vida con Jesús. Después que Jesús en el juicio ha separado a los buenos de los malos, entonces el Señor Jesucristo va a realizar la boda en el santuario celestial. Y usted dice, ¿cómo sabe, pastor, que la boda se realiza en el cielo mientras que su pueblo está en la tierra? Vayan conmigo a Lucas, el capítulo 12 y el versículo 35 al 37. Lucas 12, 35 al 37. Aquí Jesús está hablando a sus discípulos. Y dice allí el Señor Jesucristo en Lucas 12, 35, hablándole a sus discípulos: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas ¿qué? Encendidas. Y vosotros, ahora viene la parte clave, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor ¿qué? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Que debían ser como aquellos que esperaban ¿qué cosa? Que esperaban que su Señor regresase de las bodas. Yo pregunto entonces, ¿la boda se realiza en el cielo antes que Jesús venga? Sí, Señor. Se realiza la boda cuando el Señor Jesucristo termina de examinar el último caso y ya se determinó quiénes son en verdad de Él. Se hace la boda en el cielo, porque allá es que se examinan todos los casos. Y entonces Jesús dice, estos son míos. Y hace la boda. Y entonces viene, según este pasaje, regresa de las bodas para recoger a sus fieles. ¿Están entendiendo esta parábola? Noten el versículo 12. Ahora hay una crisis, porque el rey ha venido a examinar para ver si tienen el manto o no tienen el manto. Y resulta que allí ve a un individuo que aceptó la invitación. Está en el libro de la vida. Profesó servir a Jesús, pero no tenía en verdad ¿qué cosa? No tenía el manto. Y fíjense lo que le dice Dios.
Y le dijo, versículo 12, amigo, fíjese que cómo lo trata de bien, no le dice canalla, sinvergüenza, hipócrita, no. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Qué haces tú en estos libros? ¿Qué haces tú en el libro de la vida? Aparentaste arrepentirte, aparentaste confesar tu pecado, reclamaste la justicia de Cristo, pero tu vida demuestra que tu fe no era genuina. Te bañaste, no te bautizaste. Y el Señor Jesucristo le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Y qué dice el individuo? Se cubre con hojas de higuera, ¿verdad? Señor, pero si yo viviera en un ambiente muy pecaminoso, ¿cómo tú esperabas que yo no estuviera metido en la pornografía? Las tentaciones estaban por todas partes. Señor, lo que pasa es que tú no sabes cuán fuertes son las tentaciones y las atracciones del mundo. Señor, yo crecí en una familia de una mala constitución genética. Señor, es que el pecado es muy poderoso. Tú no sabes cuán fuerte es el diablo. ¿Qué va a pasar cuando nuestro nombre aparezca en el juicio y se demuestre que la fe fue falsa? Porque las obras demuestran que la fe fue falsa. Dice aquí que este hombre que enmudeció porque no había no había excusa ni había justificativo. Quiero leerles una cita muy poderosa que encontramos en ese tremendo libro del cual he leído ya, Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 256 y 257. La escritora está dando una radiografía fidedigna de lo que pasa hoy en el mundo cristiano. Hermanos y hermanas, los cristianos que profesan a Jesús ven los mismos programas de televisión que ve la gente del mundo. Visten como viste el mundo, escuchan la música que escucha el mundo, juegan los jueguitos de video que juega el mundo y profesan el nombre de Jesús. Vienen sábado tras sábado a la iglesia, nunca le cuentan a una persona en cuanto a lo que Cristo ha hecho por ellos. Muy poco leen la Biblia, poco oran y sin embargo profesan el nombre del Señor Jesús. Es una radiografía cierta del cristianismo hoy. Ustedes saben que es la verdad. Dice la escritora, muchos de los que se llaman cristianos son meros moralistas humanos. Han rechazado el don que podía haberlos capacitado para honrar a Cristo, representándolo ante el mundo. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. No son hacedores de la palabra. Los principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo de los que son uno con el mundo ya casi no se pueden distinguir. Los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar. ¿Tiene razón en lo que está diciendo? Yo creo que sí. Dice nuevamente, los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar. La línea de demarcación es borrosa. El pueblo se está subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley, cuando el mundo debiera haber vuelto a la iglesia por la obediencia al decálogo. Diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. Todos estos esperan ser salvos, escuchen bien, por la muerte de Cristo, mientras rehúsan vivir una vida de sacrificio propio. Ensalzan las riquezas de la abundante gracia. Si dicen gracia, gracia, todo es gracia, dice ella, ensalzan las riquezas de la abundante gracia y pretenden cubrirse con una apariencia de justicia, esperando ocultar sus defectos de carácter
pero sus esfuerzos serán vanos en el gran día de Dios. Qué tremenda cita esa. Ahora, en el juicio nosotros no tenemos justificativo, mis hermanos y hermanas. La Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Es más, la Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, hacemos que Dios sea mentiroso, porque Dios dice que sí hemos pecado. Es decir, en el juicio, nosotros también vamos a enmudecer. Pero hay una diferencia entre nosotros que vamos a enmudecer y aquellos que profesaron a Cristo y que no eran de Él iban a enmudecer. ¿Por qué vamos a enmudecer? Aquellos que en verdad hemos aceptado a Jesús. Porque nosotros en el tribunal no podemos defendernos. Yo no puedo decirle al Padre, acéptame. Y el Padre dice, ¿por qué te debo aceptar si tú estás lleno de pecados? En el juicio, ¿quién habla por mí? Yo me quedo callado detrás de Jesús, escondido detrás del intercesor, del abogado, y le digo a Jesús, Jesús, presenta tu vida y tu muerte en mi lugar, y yo me quedo callado. Pero en el caso de los que profesaron a Cristo y su profesión era falsa, ellos también van a enmudecer, pero no van a tener a nadie quien los defienda en el juicio, y ellos mismos no se van a poder defender, porque los registros demuestran claramente que el juicio que se hizo fue justo. Cuando yo era niño, mis padres siempre tomaban una vacación en una isla que en ese tiempo era muy bonita, muy natural, la isla de Margarita. Es una de las islas que pertenecen a un estado de Venezuela que se llama el estado de Nueva Esparta. Siempre tomábamos nuestra vacación 1 o 2 semanas allá, poníamos una carpa en la playa y acampábamos en la playa. Pasábamos lo más de bien. Uno de nuestros pasatiempos favoritos era levantarnos tempranito en la mañana, por ahí 3:30 de la mañana, e ir a una playa a donde entraban los pescadores. La playa se llamaba El Tirano. Nos levantábamos, íbamos y veíamos a los pescadores, varios barcos que estaban en la bahía, que traían una red entre todos, y entonces la red la traían hasta la orilla, y entonces cuando llegaba a la orilla, esa red tenía toda clase de animales marinos, tenía pulpos, tenía estrellas de mar, tenía pequeños tiburones, tenía un pez bien feo que le dicen sapo, tiene una cabeza así grandota y una cola pequeñita, así marrón, así como parece una piedra. Toda índole de peces reunió la red. ¿Y saben lo que hacían cuando llegaba a la playa? Empezaban a tomar los peces buenos y los colocaban en canastas. Y los peces malos los botaban en canastas para ir a desecharlos. Me hace pensar de lo que está pasando en el juicio celestial. Como les mencioné, la red del Evangelio reúne a toda índole de personas, reúne a toda clase de individuos. Muchos son los que profesan a Cristo, pero en realidad su corazón está lejos del Señor. Como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. El propósito del juicio es mostrar si nuestra religión fue una religión del corazón o si sencillamente fue una religión externa, una religión de profesión y no una religión de realidad. Ahora yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que una persona en el juicio puede ser hallada falta aun cuando profesó el nombre de Jesús? Quiero terminar leyendo una parábola que ilustra todo lo que hemos estudiado en esta noche. Se encuentra en Mateo, el capítulo 18 y el versículo 23 al 35. Es una parábola larga, pero la voy a leer porque es muy importante a la luz de lo que nosotros hemos estudiado. Se conoce como la parábola de los 2 deudores. ¿Han oído hablar de la parábola de los 2 deudores? Vamos a leerla, empezando en el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Quién representa el rey? Jesús. Aquí el rey es Jesús en esta parábola.
que quiso hacer ¿qué? ¿Qué evento es ese? A ver, adivinen, ¿qué evento es ese? El juicio, exactamente, es cuando rendimos cuentas. Así que dice, Jesús quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Quiénes son esos? ¿Un siervo de Jesús profesa seguir a Jesús? Claro que sí. Si no fuera siervo de Jesús no diría siervo. Son gente que profesa a Cristo. Se van a hacer cuentas. Y dice, y comenzando a hacer cuentas, se están examinando los registros. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. No podemos imaginarnos cuánto es esa cantidad. Es una cantidad enorme. Se calcula que la persona hubiera tenido que trabajar 10,000 años para pagar esa deuda. Imposible de pagar. Así que dice que le debía 10,000 talentos. Y luego dice en el versículo 25, a este, como no pudo pagar la deuda que tenía, ordenó su señor a venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Es un individuo que tenía una deuda enorme que no podía pagar. Yo pregunto, ¿era justo que el rey le hiciera lo que tenía planes de hacerle, sí o no? Claro que era justo. Lógico que sí. Porque el hombre tenía la deuda y no pagó la deuda. Así que el rey era justo en lo que exigía. Versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba. ¿Qué hacía el siervo? Le suplicaba al rey, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Yo te lo pagaré. ¿Qué va a estar pagando? ¿Quién vive 10,000 años? Dice, yo te lo pagaré todo. No podía pagar. Ahora pasa algo increíble. El rey no solamente era justo, sino que era misericordioso. Versículo 27, el Señor de aquel siervo movido ¿a qué? A misericordia. Cuando clamó a Dios, el rey tuvo ¿qué? Tuvo misericordia. Le soltó ¿y qué? Y le perdonó la deuda. Eso es lo que la Biblia llama gracia. ¿Este hombre merecía eso? ¿Podía reclamar eso? No, porque lo recibió. Porque clamó a Jesús. Favor inmerecido. Gracia. Y el individuo fue perdonado. Pero ahora la historia se torna un poco grave. Porque la historia no termina. Qué lindo hubiera sido si terminara ahí, como la historia del hijo pródigo. Qué lindo sería si la historia del hijo pródigo hubiera terminado. El pródigo regresó a la casa, el padre lo abrazó, le puso el manto y la historia se terminó. Pero la historia termina con un hijo mayor. Y esta parábola termina de una forma interesante. Versículo 28. ¿Este hombre había sido perdonado, sí o no? Claro que sí. ¿Se puede revocar el perdón? ¿Ustedes creen que una vez que Dios perdona a una persona se le puede revocar el perdón? Si ustedes no creen eso, ustedes no creen a Jesús. Si la persona en realidad no se arrepintió ni confesó, ni tuvo una relación estrecha con el Señor, el perdón que le fue dado es revocado. Sigamos leyendo la parábola. Pero saliendo aquel siervo, versículo 28, halló a uno de sus consiervos, a su prójimo, que le debía 100 denarios. Una miseria le debía a su prójimo. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Apreciaba él el perdón que había recibido? Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esa sí era una deuda que se podía pagar, porque 100 denarios era el equivalente de 100 días de salario. A cuotas se podría haber pagado.
Versículo 30. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. ¿Qué mostraron las obras de este hombre? Que no apreciaba la misericordia del rey, porque no reflejaba el carácter del rey. Si el rey tuvo misericordia para con él, él debería haber ¿qué? Tenido misericordia para con su prójimo. Sus obras deberían haber demostrado su gratitud por la deuda inmensa que se había pagado. Versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Aparentaba ser bueno. ¿Fue perdonado, sí o no? Claro que sí. Pero reflejaba el carácter misericordioso del que lo perdonó. Entendía la misericordia del que lo perdonó. Sus obras negaban su profesión. Y por lo tanto dice, entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Y ahora Jesús da la lección: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno su hermano sus ofensas. ¿Es posible que se revoque el perdón? Cuando se examina en el juicio nuestras obras, cómo tratamos a otros, se determinará si en verdad nosotros supimos apreciar el perdón o no. Yo pregunto, ¿nosotros hemos sido perdonados una deuda inmensa? ¿Una deuda que no podemos pagar? ¿Y cómo se canceló esa deuda? El Señor Jesucristo la perdonó porque la pagó. Pero cuando yo entiendo la gracia y el amor de Jesús, que Él murió y vivió para cancelar mi deuda, ¿cómo voy a tratar yo a las demás personas en mi diario vivir? Los voy a tratar de la misma manera. Mis obras revelan si mi relación con Jesús es genuina o no. Ahora, ¿pueden ustedes ver todos los pasos que mencionamos anoche en lo que estudiamos? Para nosotros pasar por el juicio victoriosamente, ¿qué necesitamos tener? Número uno, ¿qué? Arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Tristeza, ¿por qué? Por el pecado. ¿Y por qué tenemos tristeza por el pecado? ¿Por qué tenemos tristeza por el pecado? Por lo que el pecado le hizo ¿a quién? A Jesús. El pecado puso a mi amigo en la cruz. Lo causó que clamara: ¿por qué me has desamparado? Llevó a Jesús a clamar: si esta copa de tu ira puede ser quitada, que sea así. El pecado le hizo eso. Y cuando yo veo cuán terrible es el pecado por lo que le hizo a Jesús, yo voy a estar triste por el pecado, no por las consecuencias. ¿Cuál es el segundo paso? Confesar. Es decir, no es suficiente arrepentirme por dentro, yo tengo que confesar mi pecado. Por eso cada noche debemos nosotros hacer un inventario del día. Y en nuestra oración debemos presentarle nuestra vida al Señor Jesús y decir: Señor Jesús, hice esto y aquello, y yo sé que eso mandó a Cristo a la cruz. Por favor, estoy arrepentido por lo que he hecho, te confieso que soy malo. Y luego, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso es confiar que en mi desesperación yo puedo venir al Señor Jesucristo y decir: Señor, yo soy un miserable pecador, pero toma tu vida y tu muerte y pónmelos a mi cuenta.
Pero ¿qué más hay? ¿Qué demuestra que mi arrepentimiento y mi confesión y mi reclamo de Cristo es genuino? ¿Qué es lo que demuestra que eso es verdad? ¿Mi qué? Mi vida. Jesús no dijo, por su fe los conoceréis. Dijo, por sus frutos los conoceréis. Jesús dice, el que está vinculado a mí produce mucho ¿qué? Produce mucho fruto. La vida tiene que demostrar el cambio que se ha realizado en relación con Jesús. Y luego el último paso, el momento en que mi nombre es escrito en el libro de la vida, el momento en que Jesús oficialmente me pone el manto, porque he tomado los otros pasos, el momento cuando Él me pone en el manto es ¿en qué instante? En el momento cuando yo me bautizo. El Señor Jesucristo me pone su manto de justicia y escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿No es hermoso el plan de la salvación? No es complicado. Para la mayoría de los cristianos, sencillamente Cristo murió en la cruz. Aleluya, Cristo murió, yo no tengo que morir. Y seguimos viviendo exactamente como vivíamos antes. Eso demuestra falso arrepentimiento, no un arrepentimiento genuino. Ahora en esta noche yo quiero hacer un llamado como he hecho las otras noches. Debemos nosotros tomar estos 5 pasos si nosotros queremos pasar victoriosamente por el juicio. Cristo tiene que ser nuestro abogado, Cristo tiene que ser nuestro intercesor, pero es necesario tomar estos pasos, inclusive el paso del bautismo. Es un paso vital, porque en el momento del bautismo, como yo mencionaba anoche, en ese momento específico, cuando yo dejo de respirar, debajo del agua no respiro y luego salgo del agua y respiro de nuevo, en esa repetición simbólica estoy participando de la experiencia por la cual pasó Jesús. Jesús me está incorporando en Él. Esta noche yo quiero pedir, tenemos varias personas que se van a bautizar mañana, Dios mediante. En el llamado de esta noche yo voy a pedir que esas personas que se van a bautizar mañana, que ya están en la lista, que por favor en este momento pasen aquí al frente. Yo quiero tener una oración para ustedes. También quiero pedir que cualquier otra persona aquí en esta noche que quiera irse a su casa justificado, que quiera irse a su casa cubierto con el manto de Jesús, con la promesa de que Jesús te va a cubrir, que pases en este momento aquí al frente, aquí, ahí abajo está bien, y yo quiero tener una oración por ti. Por favor pasen al frente, no tengan temor. Este es un gran privilegio, pararnos por el Señor Jesucristo aquí adelante, públicamente confesando a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Gloria a Dios. Si tú quieres en verdad recibir a Cristo como tu Salvador, si tú quieres que Él coloque su manto hermoso de justicia, quiero invitarte a que vengas aquí al frente. Yo quiero orar por ti en esta noche. Yo quiero que tú pases victoriosamente por el juicio, para que en el día final no tengas que hablar, porque Cristo va a hablar por ti como tu intercesor. Gloria a Dios. Sigan pasando, vamos a tener una oración mientras escuchamos las hermosas estrofas de este coro. Porque todo lo que vamos a invitarles a que pasen al frente. Dentro de mí, ¿alguien más? necesita ser. Los jóvenes también pueden pasar. Señor, Los niños que entienden porque todo lo que hemos hablado durante estas noches también pueden responder al llamado del Señor Jesús. Nadie está excluido. Nadie es demasiado pecaminoso que no pueda esta noche tomar su decisión de recibir a Jesús como su Salvador personal. Gloria a Dios por este hermoso grupo. Mañana vamos a tener un bautismo. Tal vez no todos van a estar listos para el bautismo de mañana, pero si están listos, les invito a que también tengan el privilegio de bautizarse mañana. Si no, pueden estudiar un poco para entender un poco mejor lo que es el bautismo y bautizarse en un bautismo posterior. Pero
Me llena de gozo ver que en esta noche Pon en han tomado mí su decisión. tu corazón. ¿Alguien más que quiere responder al llamado de Jesús? Porque Hay dos poderes todo luchando aquí esta lo noche. que hay El poder del Espíritu Santo dentro y por el de otro lado, mí. el poder del maligno. ¿Qué es lo que Jesús quiere que tú hagas esta noche? Cambiado, Señor. Señor Jesucristo quiere que tú escuches Porque su voz. todo lo y respondas a su que llamado. hay dentro de mi ¿Alguien más? corazón. En unos momentos va a terminar el himno Necesita y más vamos a tener de nuestra oración para ti. clausurar el programa. Pero quiero incluir a todos los que debemos incluir. Gloria a Dios. El Señor te bendiga. Porque todo lo que hay Señor le bendiga. Gloria al Señor. dentro Señor te de bendiga, mi mí. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está obrando. Necesita ser El Espíritu Santo está trabajando cambiado, en los corazones. Señor, porque Yo sé que hay todo otros. lo que hay ¿Qué te impide que te unas a este grupo? corazón ¿Qué obstáculo puede haber de aceptar a Cristo como tu necesita Salvador y tu más Señor? de ti. Gloria a Dios. Señor les bendiga. Gloria a Dios. Necesita Los ángeles cantan más esta de noche. ti. No los podemos escuchar, pero hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, y aquí veo mucho más que uno. En el cielo hay fiesta en estos momentos. Amén. Gracias, hermana. Ama Amy. Voy a dejar la puerta abierta unos pocos segundos más. Quiero orar por ti en esta noche. Gloria a Dios. ¿Alguien más? No te vayas a tu casa sin tomar esta decisión. No significa que tienes que ser perfecto. No, el perfecto es Jesús. Significa que esta noche tú estás sencillamente decidiendo que tú vas a poner tu vida en las manos de Jesús. Y Él te va a ayudar, Él te va a bendecir. Gloria a Dios. Se siguen acercando algunos más. Gloria al Señor. ¿Qué dicen los hermanos? Amén, gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor. El Espíritu Santo todavía obra en los corazones humanos. Unos pocos segundos más y voy a tener una oración. ¿O hay alguien más? ¿Quiere responder a este llamado en esta noche? Algunos tal vez estén pensando, yo lo hago después. Hay tiempo. Créanme, hermanos y hermanas, no hay tiempo. Nuestra vida está en las manos de Dios. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Mañana no es nuestro. Yo no sé si voy a estar vivo en un minuto. Por eso la decisión se tiene que tomar ahora mismo. Gloria a Dios por este hermoso grupo. Voy a tener ahora una oración. Si hay alguien más durante la oración que quiere unirse a este grupo, quiero invitarles a que vengan al frente y se unan a este grupo, porque yo quiero incluirte esta noche en esta oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la inmensa deuda que tú estuviste dispuesta de perdonarnos. Te damos gracias porque Jesús vivió su vida perfecta y murió, y de esta manera hizo provisión para la salvación de todo ser humano en el planeta. Te doy gracias, Padre, por estas personas que han venido al frente en esta noche. No es fácil pararse delante de un público, pero tu Espíritu Santo ha obrado. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada una de estas almas. No permitas que Satanás ni por un instante las desanime, que muy pronto puedan sellar su pacto con el Señor Jesús a través del bautismo. Y Señor, yo sé que hay otros aquí que tienen una lucha en su corazón. Te ruego, Señor, que en este mismo momento tu Santo Espíritu prevalezca, tu Santo Espíritu gane la victoria en esos corazones, que puedan en este mismo instante integrarse a este grupo.
cambiado, Doy gracias, Padre, por el Señor, privilegio de acercarnos en oración a tu porque trono. todo lo Y gracias que porque hay escuchas nuestra oración, dentro de mí porque lo hemos orado en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. necesita más de ti. Voy a pedirles que queden un momento donde están. Quiero tener el privilegio de estrechar sus manos y entonces luego les van a dar instrucciones de qué hacer. El Señor le bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Gloria a Dios por las decisiones, hermanos. Vamos a apreciar que permanezcamos en nuestros lugares por reverencia a la presencia de Dios en la parte final del programa. Aprovechamos mencionar para información de ustedes, mañana por la tarde en este mismo lugar de 4 a 7 el pastor Esteban Bor estará presentando un seminario para toda la hermandad, para la iglesia. Por supuesto, mañana